buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y obviamente en especial muchísimas gracias por la presencia del doctor Miguel Eduardo Rea Falcón, que bueno, ya lo presentará en un momento más el maestro Villarroel, Ernesto Villarroel, algunos detalles de su currículum, pero me da muchísimo gusto, bueno, primero por su exitosa carrera en el servicio exterior, y también, pues, iba a decir obviamente, pero para ustedes no es tan obvio como para nosotros, el ser egresado de la carrera de Relaciones Internacionales de la primera o segunda generación, de la segunda generación, y hace algún tiempecito, pero entonces realmente, pues estamos de plácemes, de un gusto tenerlo por aquí y que nos comparta sus conocimientos, sus experiencias de primera mano en el servicio exterior y su visión del mundo, tanto del aspecto académico como de lo que se adquiere con la práctica. No quiero alargarme, mi función es darle la bienvenida a él, agradecerle también al maestro Villarroel ¿qué les diré? Normalmente se dice gestión, pero esta capacidad para crear las condiciones para que el doctor Miguel Eduardo Rea Falcón esté aquí con nosotros. Sin más le paso la palabra al maestro Villarroel para que nos presente los datos curriculares del doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy, pues, en lo particular muy contento de poder concretar esta actividad que visualizamos, pues, desde el principio de año a inicios en enero de este año. El Colegio Departamental me encomendó la tarea de organizar ciertas actividades conmemorativas en torno al centenario de la disciplina de Relaciones Internacionales. Y desde entonces, desde esa vez, planteamos la posibilidad de invitar a Miguel a que estuviera con nosotros en todo este marco conmemorativo. Por eso estoy muy contento y muy agradecido con el doctor Miguel Eduardo Rea Falcón de que haya aceptado la invitación a venir acá a Guadalajara, a su casa. También muy agradecido con las autoridades del centro universitario, al doctor Manuel Juárez, por apoyarnos para concretar esta visita. Y como lo decía hace un momento, esta actividad se enmarca en el centenario de las relaciones internacionales. Sobre todo quienes tuvimos la oportunidad de asistir al Congreso Anual de la Asociación de Estudios Internacionales de este año en Monterrey, pues estuvo esta discusión de qué son las relaciones internacionales. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, pues tienen esta duda de qué son este ámbito al que nos dedicamos. Y bueno, existen varias vertientes. En este caso, nuestro invitado se ha dedicado desde un inicio, pues él tuvo clara la mira de ingresar al servicio exterior mexicano. El día de ayer ya nos hizo un panorama sobre su trayectoria en particular. Y bueno, pues es para mí un gran gusto presentarlo. El doctor Miguel Eduardo Rea Falcón nació en Guadalajara en 1973. Estudió en la Escuela Preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara, es universitario desde muy joven. Egresó en 1996 de la licenciatura en, ese entonces se llamaba Asuntos Internacionales, de la Universidad de Guadalajara. Él es de la segunda generación y es para mí un gusto presentarles y presumirles la que fue su tesina. ¿Sí? Se titula La política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Tesina que para obtener el título de licenciado en Asuntos Internacionales presenta a Miguel Eduardo Rea Falcón. Y otra característica particular que tiene nuestro invitado es que él fue, aun cuando es de la segunda generación, él es nuestro primer titulado del programa educativo que pues ya está por cumplir pronto 3 décadas.
Cuenta con una maestría en estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero y otra en Derechos Humanos en programa conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y la UNED de España. Sus principales áreas de estudio son la geopolítica, la historia, el derecho estadounidense y el derecho internacional. En 1998 ingresó como miembro de carrera al Servicio Exterior Mexicano, en donde actualmente tiene el rango de ministro. En su carrera en el Servicio Exterior Mexicano ha fungido como asesor de la secretaria de Relaciones Exteriores Rosario Green de 1998 a 1999. Ha sido investigador del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de 1999 a 2001. Fue cónsul alterno de los consulados de México en Calexico, en California, de 2001 a 2004 y en Dallas, Texas, de 2004 a 2008. También fue consejero político en la Embajada de México en Washington, en Estados Unidos, que es nuestra embajada más importante que tenemos los mexicanos en el mundo, de 2008 a 2014. También fue director general adjunto de protocolo y ceremonial, área a cargo de la coordinación de visitas a México de jefes de Estado y de gobierno extranjeros y de visitas de presidentes de México hacia el exterior de 2014 a 2016 en la Ciudad de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Jacques Falcón ha sido condecorado por el gobierno de Francia con la Orden de la Legión de Honor, por el gobierno de España con la Orden de Isabel la Católica y con la Orden al Mérito otorgada por Italia. Hoy en día, y desde hace 3 años, ocupa la responsabilidad de jefe de Cancillería en la Embajada de México en Irlanda. Y bueno, seguramente, no me quiero adelantar, pero seguramente cuando los años pasen será un gusto enterarnos de que nuestro egresado será o seguramente propuesto, esperemos, embajador en algún país del mundo, y también estaremos encantados de recibirte, estimado Eduardo. Pues sin más, reiterarte nuestro cordial agradecimiento, nuestra cordial bienvenida. Bienvenido a la Universidad de Guadalajara, bienvenido a la Licenciatura de Estudios de Relaciones Internacionales. Esta es tu casa. Muy buenos días a todos. Ya con la edad y con el jet lag, ya mi temor no es que se aburran tanto que se queden dormidos con mi plática, sino que yo me quede dormido aquí mientras estoy hablando. Muy buenos días. Me siento muy honrado de la gentil invitación que recibí para estar hoy aquí con todos ustedes en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad, en mi casa. Agradezco profundamente al coordinador de la licenciatura, Ernesto Villarroel, y a mis queridos maestros y mentores, los doctores Roberto Hernández, Mari Carmen Vega, por tan gentil invitación que me hicieron. Asimismo, mi reconocimiento y gratitud a los que fundaron en 1991 la Facultad de Estudios Políticos, Internacionales y de Gobierno, y a los profesores que han impartido cátedra en estas aulas. La deuda que tenemos con ustedes es impagable. El estudio y la práctica de las relaciones internacionales es una tarea fascinante. A veces estas son como ríos cuyo cauce sigue siendo el mismo por milenios. Otras veces son como ciclones que sabes que generalmente ocurren en ciertas temporadas y también en ciertas zonas geográficas del mundo, pero la magnitud y la cantidad de estos es muy difícil de estimar. Y a veces también las relaciones internacionales son como las placas tectónicas del planeta, que de cuando en cuando producen movimientos que generan terremotos devastadores imposibles de vaticinar. Este 2019 se cumplen 100 años del establecimiento en la Universidad de Gales, en Aberystwyth, de lo que se considera la primera cátedra para el estudio de las relaciones internacionales. Si bien, como saben, el análisis informal de estos temas se lleva a cabo desde que las primeras civilizaciones que aparecieron en las cuencas del Tigris, el Éufrates y el Nilo comenzaron a interactuar entre ellas. De hecho, el primer acuerdo internacional del que se tiene registro se signó hace más de 4.000 años en Mesopotamia y versó sobre límites territoriales. Asimismo, a pesar de sus nebulosos orígenes, se tiene conocimiento de que las facetas actuales de la institución consular, los próstatas y los próxenos, surgieron en Grecia entre el siglo VI y VII a.C.
Hay registros de que figuras similares aparecieron también en el mismo periodo que en Egipto, Francia y Cartago, y que a partir del siglo I se habían convertido en una práctica generalizada en todo el Mediterráneo y en el sudeste de Asia. Y por supuesto tenemos a las primeras misiones diplomáticas permanentes que comenzaron a establecerse en Europa en el siglo XIII y se consolidaron a partir del siglo XV, y particularmente a partir de la Paz de Westfalia en 1648. Es decir, el sistema actual de Estado-Nación que todos conocemos ha perdurado por más de 400 años, a pesar de los embates que ha recibido en los últimos tiempos por todos sus frentes, por parte de actores no estatales, organizaciones no gubernamentales, transnacionales, grupos terroristas, movimientos autonómicos, por mencionar solo algunos. En esta ocasión, en la que conmemoramos el centenario del estudio oficial de las relaciones internacionales, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen al tratar de responder a preguntas como las siguientes. ¿Por qué es tan importante que en el análisis de los temas internacionales tomemos en cuenta tanto los acontecimientos históricos que los precedieron como los factores de cambio presentes que pueden generar que esa historia, que tiende a repetirse en círculos, ocasionalmente se desvíe por caminos difíciles de prever? ¿Por qué en el estudio de las relaciones internacionales es tan importante, parafraseando a George Clemenceau, para dejarlo en manos de políticos o de bisoños? ¿Cuál es la importancia de su estudio, particularmente en una época de cambio en el escenario internacional como las que se vivían hace un siglo y las que vivimos hoy en día? ¿Cuál es el papel que jugarán los internacionalistas en un mundo de teorías conspirativas, fake news y opinadores inexpertos? Y finalmente, ¿qué retos enfrentan los estudiosos de las RI y nuestro país en un escenario mundial de cierre de década, que al igual que los de la segunda década del siglo XIX y la segunda década del siglo XX, presentan condiciones políticas y económicas que pudieran definir el resto del siglo? Para estas reflexiones personales he dividido esta presentación en tres partes. En la primera presentaré brevemente y a grandes rasgos ejemplos de las terribles consecuencias y repercusiones que generaron en el escenario internacional decisiones que se tomaron sin un análisis profundo de los temas, a veces por desconocimiento de cuestiones básicas de historia, religión o geopolítica, y otras por inercia, novatez o manifiesta estulticia. En la segunda hablaré de los desafíos que se vivieron en la segunda década del siglo pasado, que motivaron el estudio institucional de las relaciones internacionales en el programa académico mencionado en Gales y en otros como el surgido en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, en la Escuela del Foreign Service también en 1919. Y de cómo retos también muy complicados se encontraron presentes tanto hace 100 años, es decir, en la segunda década del siglo XIX, y se encuentran ahora en esta segunda década del siglo XXI. Es decir, estos tres periodos que van entre la primera y la segunda década de los últimos 3 siglos han definido todo el periodo que les siguió de una manera casual, pero muy dramática. Finalmente, en la tercera parte hablaré brevemente de los retos que enfrentan actualmente los países en general y aquellos que se vislumbran en el horizonte cercano en un mundo en transformación en el que el estudio y la práctica de las RI se han trastocado gracias a las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, las redes sociales, las fake news y las teorías conspirativas. Iniciemos con 4 ejemplos. Primero, el 24 de junio de 1812, en el apogeo de su poder, Napoleón invade Rusia con casi 800.000 hombres. Ese fue el ejército más grande que se había formado en la historia europea y probablemente en la historia mundial hasta ese entonces. Un país dominado por el autoritarismo de los zares y poco educado no podía ofrecer mucha resistencia, pensaron los franceses. 6 meses después, y luego de cruentas batallas y el heroísmo y nivel de sacrificio ya legendarios del pueblo ruso, sumados al invierno polar de ese país, provocaron una debacle en el ejército de Napoleón de la que ya nunca volvería a recuperarse. Menos del 20% de su ejército regresó con vida después de esa aventura. Ya no un 24 de junio, pero sí un 22 de junio de 1941, es decir, 122 años después de la invasión napoleónica, la Alemania de Hitler invade la URSS,
con el objetivo inmediato de tomar Moscú. ¿Qué podía salir mal? Después de todo, la ideología nazi consideraba a los rusos y a los ucranianos como una raza Untermenschen o subhumanos. De nueva cuenta, la valentía del pueblo y su principal estratega, el señor general Invierno, infligieron a los alemanes dolorosas derrotas no solo en Moscú, sino a lo largo de todo el frente oriental, y acabaron para siempre con el sueño germano de dominación mundial. Y lo mismo que pasó con Napoleón y Rusia pasará de nueva cuenta con otros invasores si no entienden que Rusia es distinta. Un pueblo que soportó más de 200 años el yugo mongol, más de 300 años el despotismo de los Romanov y más de 7 décadas de autoritarismo soviético, no se va a rendir tan fácil ni va a abrir sus brazos a sistemas democráticos como los entendemos en Occidente, que ellos nunca han conocido. Segundo ejemplo. Este es quizá uno de los mejores por la tremenda serie de errores que se cometieron y cuyas repercusiones las hemos sentido desde entonces. En 1941, el Shah Mohammad Reza Pahlavi comienza su gobierno en Irán, luego de la abdicación de su padre, el Shah Reza. Educado en Suiza, paulatinamente imponiendo reformas de carácter liberal, modernista y occidentales, aún más radicales que las que había impuesto su padre. Estas son de inmediato denunciadas por los grupos religiosos chiitas y por gran parte del pueblo iraní. No hay concesiones y cuando hay protestas, la brutal policía del régimen, la Sabah, se encarga de reprimirlas. En un golpe de Estado en 1953, Estados Unidos y Gran Bretaña, con la anuencia del Shah, derrocan al gobierno civil democráticamente electo de Mohammad Mossadegh, quien había nacionalizado la industria petrolera. El Shah se refuerza, incrementa su autoritarismo, pero la oposición crece ante un líder no religioso considerado como un títere de Occidente. Ningún régimen musulmán puede adoptar medidas seculares y costumbres occidentales sin tomar en cuenta las consecuencias. El rey Faisal se lo advirtió al Shah, el rey Faisal de Arabia Saudita, se lo advirtió al Shah cuando respondió a una de sus cartas en la que el Shah le pedía que para que su gobierno sobreviviera adoptara reformas seculares. El Shah le decía: por favor, hermano, modernízate, abre tu país, haz que las escuelas sean mixtas, mujeres y hombres. Deja que las mujeres usen minifaldas, si no lo haces, no se puede garantizar que permanezcas en el poder. La respuesta del rey de Arabia Saudita fue la siguiente: Majestad, aprecio su consejo, pero déjeme recordarle que usted no es el Shah de Francia, no está usted despachando en el Palacio del Eliseo, usted está en Irán, su población es 90% musulmana, por favor no olvide eso. A partir de 1977, Irán es una caldera, pero en Occidente, analistas y políticos ven imposible que el Shah sea derrocado. El presidente estadounidense Jimmy Carter, convertido después extrañamente en un defensor de los derechos humanos hasta hoy, efectúa una visita oficial a Irán en el año nuevo del 78 y señala en su discurso durante el brindis de honor: nuestra amistad es insustituible y no hay ningún otro líder por el que sienta una mayor gratitud y amistad personal. Irán es una isla de estabilidad en una de las zonas más conflictivas del mundo. Todavía el 28 de septiembre del 78, la US Defense Intelligence Agency reporta en un cable confidencial que se espera que el Shah permanezca activamente en el poder por los próximos 10 años. Desde enero del 78 comienza la resistencia civil con la unión de grupos seculares con religiosos y ya para la segunda mitad del año el país se paraliza por las huelgas y las protestas. El 16 de enero del 79 el Shah abandona Irán para jamás regresar. Entre otras partes donde estuvo fue en México, en Cuernavaca. Las protestas terminan con su exilio en enero del 79 y el triunfo de la revolución iraní. El ayatollah Khomeini regresa de su exilio en febrero y da comienzo a la feroz teocracia que todavía hoy gobierna ese país. En noviembre del 79, grupos religiosos toman la embajada estadounidense en Irán y mantienen secuestrados por 444 días a 66 ciudadanos estadounidenses. Dicen que los liberarán a cambio de la extradición del Shah. La crisis le cuesta la reelección a Jimmy Carter. Reagan gana las elecciones el 4 de noviembre de 1980 y comienza una era en Estados Unidos y en el mundo con el dominio de los políticos conservadores, con este eje Reagan-Thatcher en Reino Unido. De todo esto se derivan el escándalo Irán-Contras, la guerra en Irak, la guerra entre Irak e Irán, Hezbollah,
la Guerra Fría con Arabia Saudita, problemas en las relaciones México-Estados Unidos y decenas de otros acontecimientos internacionales que a la fecha perduran. Sin embargo, muchos políticos siguen sin entender que el Islam no solo es una religión, sino una forma de vida, y que modernización no debe ser sinónimo de occidentalización. Tercer ejemplo, más recientemente, entre 2010 y 2012, surge la denominada Primavera Árabe. Los tiranos árabes, acostumbrados al control total de sus poblaciones, se ven sorprendidos cuando éstas se cansan, y peor para ellos cuando las personas pueden comunicarse con una facilidad inusitada a través del celular y las redes sociales, y encontrar rápidamente a gente también descontenta y simpatizante de su causa. Los reinados de Hosni Mubarak, que lleva 30 años de control en Egipto, y el de Gaddafi, de 4 décadas en Libia, llegan a su fin, y tiene lugar la inconmensurable tragedia que sigue asolando a Siria y a Yemen, hasta hoy en día. En Occidente se le califica como Revolución Democrática Árabe, confundiendo las ansias de libertad de los pueblos con supuestos deseos de democracia occidental. Aparece el Estado Islámico en Siria e Irak y les recuerda que no quieren democratizar al Islam, sino islamizar a la democracia. Hay cambios de gobierno, sí, pero más dictatoriales y abusivos que antes. Hoy, con 500.000 muertos a cuestas, Assad reina triunfante, pero millones de sirios sobreviven de refugiados en Turquía y el PIB de ese país cayó más de una tercera parte debido a este problema con los migrantes. Egipto tiene un régimen aún más represivo y dictatorial que el de Mubarak, y en Libia continúa la guerra civil, mientras que en Yemen, en la peor crisis humanitaria del mundo actual, según la ONU, casi 100.000 niños han muerto de hambre y enfermedades. Cuarto ejemplo. Esto no necesito describírselos mucho, ya que son dos temas actuales que en muchas formas ligados y que ustedes conocen mejor que yo. Uno es el Brexit, que es la decisión del electorado británico de salirse de la Unión Europea, y la otra es la elección de Trump en las elecciones de noviembre de 2016. Ambos ejemplos ilustran varios factores que se conjuntaron. Primero, tremendos errores de estrategia y cálculo político del establishment de ambos países, que muy tarde comprendieron la magnitud del cambio que se estaba gestando en el electorado. Y esto es válido no solo para Estados Unidos y el Reino Unido, sino para muchos países del mundo. Segundo, el uso de las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales para influir en el electorado, en numerosas ocasiones utilizando teorías conspirativas o fake news. Esto operado y financiado por actores internos y externos. Tercero, el fracaso de analistas, políticos, académicos, diplomáticos y expertos en general que nunca pudieron descifrar la naturaleza de los cambios en las percepciones de una gran parte del electorado, que se sentía no solo excluido de los beneficios de la globalización, sino también directamente afectado. En este tema vemos dos factores operando a la vez y retroalimentándose. Por una parte, el uso de redes sociales para esparcir mentiras o verdades a medias, en las que la gente leía o escuchaba reiteradamente información sobre, en Estados Unidos, por ejemplo, de que los migrantes llevaban enfermedades, etc. Y por otra, la atomización que se genera cuando los algoritmos te llevan a escuchar o leer noticias de una sola corriente o pensamiento basadas en tus preferencias, es decir, el efecto que le llaman echo chamber o CNN, Fox, de que tú das clic a una noticia y por algoritmos te van llevando a otras noticias similares, y entonces pues, pierdes una visión de la realidad. En este tema, casualmente la mejor visión de lo que estaba pasando en Estados Unidos la tuvo el cineasta estadounidense Michael Moore, que días antes de las elecciones publicó lo siguiente. Sí. Lamento ser portador de malas noticias. Estoy citando, pero se las di el verano pasado cuando les dije que Donald Trump sería el candidato republicano a la presidencia. Y ahora tengo noticias aún más terribles y deprimentes. Donald Trump la va a ganar en noviembre. Sigo citando. Este miserable, ignorante, peligroso payaso de tiempo parcial y sociópata de tiempo completo será nuestro presidente. Puedo ver lo que están haciendo ahora, están sacudiendo la cabeza salvajemente. No, Mike, esto no sucederá. Desafortunadamente están viviendo en una burbuja.
que viene con una cámara de eco contigua donde usted y sus amigos están convencidos de que el pueblo estadounidense no va a elegir a este idiota como presidente. Necesitan salir de esa burbuja ahora mismo. Deben dejar de vivir en la negación y enfrentar la verdad que saben que en el fondo es muy real. Dejen de creer que la gente no va a votar por un bufón o en contra de sus propios intereses. Esto es solo la forma en que su cerebro trata de protegerlos del trauma. Bueno amigos, esto no es accidente, está pasando. Y si creen que Hillary Clinton va a vencer a Trump con hechos, inteligencia y lógica, entonces obviamente ustedes se perdieron el año pasado de 56 primarias y asambleas en las que 16 candidatos republicanos intentaron todo para derrotarlo y no pudieron. Todos estos ejemplos que les puse nos muestran la importancia de analizar a fondo en el estudio de las relaciones internacionales los acontecimientos históricos y también tener presentes los cambios modernos, ya que si bien se sabe que a veces la historia parece detenerse, como decía Lenin, hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas, de repente la historia se acelera y los cambios se precipitan de una manera dramática. Pasemos a la segunda parte de mi ponencia referente al segundo decenio de los últimos 3 siglos. Curiosamente, la segunda década de las últimas 3 centurias, es decir, los periodos 1810-1820, 1910-1920 y 2010-2020, son ejemplo de épocas de cambios que marcaron la pauta del resto de esos siglos. Veamos. 1810-1820. En materia económica nos encontrábamos en medio de la primera revolución industrial, proceso de transformación económica, social y tecnológica sin precedentes, que significó la transición de una economía basada en la agricultura y el autoconsumo a una basada en la manufactura y la industria, en un cambio societal no visto en la historia del hombre desde el Neolítico, 12.000 años atrás al menos, cuando empezó la agricultura y el pastoreo y el hombre se volvió sedentario. A partir de 1800 la riqueza mundial se multiplicó, ya que había estado estancada durante 3 siglos. Se transitó de una economía agrícola a una industrial y el comercio se expandió notablemente gracias a la construcción de infraestructura. Esta profunda transformación no estuvo exenta de problemas sociales mayúsculos que ejemplificó muy bien el movimiento llamado el ludismo, movimiento encabezado por artesanos ingleses que surgió entre 1811 y 1816, en el que sus integrantes protestaron y destruyeron muchas de las máquinas modernas que no solo los dejaban sin empleo, sino que también destruían su modo de vida. Es increíble esta historia, las similitudes ahora con lo del Brexit. Estamos hablando de esto que pasó hace 200 años en la parte central del Reino Unido, en Middle England. La ciudad principal, y es la tercera ciudad principal, la tercera ciudad más importante en Reino Unido es Birmingham. A Birmingham se le conoció como el taller del mundo. Era la ciudad con mucho más importante en manufactura durante la primera revolución industrial. 200 años después, esta ciudad votó a favor de salirse de la Unión Europea. Allí en esa ciudad también fue cuando se inventó la máquina de vapor perfeccionada de James Watt, que este año se cumple en 200 años de su muerte, por cierto. Y ahora es un revés el movimiento ludista, pero renacido 200 años después. En América, Estados Unidos consolidaba su poder imperial y su dominio sobre América Latina. Pasó en 1814 de ser invadido su territorio por los británicos y quemada su Casa Blanca en 1814. Esa fue la última invasión que tuvo Estados Unidos, la más reciente en su territorio, en 1814. Lo de Villa fue simplemente una escaramuza y lo de Pearl Harbor fue una isla en su territorio continental. A 1823 con su doctrina Monroe y posteriormente su destino manifiesto. A partir de entonces ya nada los detendría hasta ahora. En la Nueva España, aprovechando la ocupación francesa de España, la llegada al poder del hermano de Napoleón, José Bonaparte, y los múltiples problemas internos que asolaron España durante esos años, los criollos declararon su soberanía y después de sangrientas luchas, ya para fines de la segunda década, los países más grandes de América Latina habían logrado su independencia. México, la Nueva España, era en 1810 un país con poco más de 6 millones de habitantes. Al iniciarse el periodo independiente en 1821, México tenía 4,5 millones de kilómetros cuadrados.
más de lo doble de lo que ahora tenemos. En el transcurso de las siguientes décadas perderíamos más de la mitad de nuestro territorio. En Europa, el dominio lo ejercían Rusia, Francia, Inglaterra, Prusia, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. La década estuvo también marcada por el Congreso de Viena de 1814 a 1815, que definió las relaciones internacionales por casi un siglo. En dicho Congreso, las potencias europeas establecieron las fronteras en Europa luego de la derrota de Napoleón Bonaparte, aseguraron un equilibrio de poder que aminoró la posibilidad de guerras a gran escala y finalmente frenó la insurgencia civil impulsada por las ideas de la Revolución Francesa en contra de los regímenes absolutistas y monárquicos que habían dominado Europa por siglos. Se estableció la Santa Alianza entre Rusia, Austria y Prusia y surgió el llamado Concierto de Europa para asegurar la estabilidad política y la conservación de las fronteras nacionales amenazadas por los nacionalismos. Su gran mérito, evitar guerras mayores en Europa y, con la excepción de la guerra franco-prusiana y la de Crimea, mantener la paz por casi 100 años. Sin embargo, no hay que perder de vista que los cambios sociales generados por la revolución industrial y el férreo control político establecido por la Santa Alianza sembraron las semillas de las revoluciones sociales que se gestaron a partir de entonces y de las ideas de los llamados socialistas utópicos como Roberto Owen. Segunda etapa. Ya 1910-1920. En el renglón económico, la segunda revolución industrial estaba llegando a su fin, pero se despediría de manera aterradora en la Primera Guerra Mundial, en donde varias de sus innovaciones fueron utilizadas en el matadero en el que se convirtió Europa durante la conflagración. Aviones, automóviles, armas, radios, productos derivados del petróleo, teléfonos y producción masiva en líneas de ensamblaje fueron algunos de los legados que se perfeccionaron a consecuencia de la guerra. El resultado de la conflagración, entre 15 y 19 millones de soldados y civiles muertos, 3 imperios destruidos, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y la firma del Tratado de Versalles, que solo sirvió de preámbulo para el inicio, 2 décadas después, de una guerra aún más cruenta y devastadora. Hace poco el que va a ser primer ministro de Kosovo comentaba que en realidad solo hubo una guerra, pero en 2 episodios, y que no se equivoquen, que los problemas surgieron en Kosovo, en los Balcanes, y al ser una de las zonas de fractura es probable que la próxima guerra pudiera surja de nuevo en esta zona. En 1919, 42 países fundan la Sociedad de las Naciones Unidas, precursora de la ONU. En América, Estados Unidos ya se había convertido desde la última década del siglo XIX en la primera potencia económica del orbe. Ya en la década de 1910-1920, con más de 100 millones de habitantes, su supremacía política no tenía parangón. Ese decenio estuvo marcado en México por la cruenta lucha revolucionaria que asoló a nuestro país entre 1910 y 17, y de la que México no se recuperaría sino prácticamente hasta el sexenio del general Lázaro Cárdenas. Éramos un país eminentemente rural, teníamos 15 millones de habitantes, la esperanza de vida no superaba los 28 años. En esa época, por ejemplo, en Guadalajara había 4 garitas y como buenos tapatíos nos reservábamos el derecho de admisión. Para poder pasar a las garitas tenían la gente que portar, no podían portar calzones de manta ni guaraches, tenían que vestirse apropiadamente para la sociedad tapatía. Las enormes riquezas naturales hacían de México un país con un inmenso potencial. En 1900 México era la 15ª economía del mundo. Tuvieron que pasar otros 80 años para que apareciéramos en el ranking de las 15 mayores economías del orbe, de nueva cuenta. En Asia, China en 1912 con Sun Yat-sen terminaba 2 milenios de gobierno imperial. En Medio Oriente se firma en 1916 el acuerdo Sykes-Picot entre Francia y Gran Bretaña para repartirse los despojos del Imperio Otomano y a la larga crear el pandemonio que ha sido desde entonces la región. En Rusia se dio fin de manera sangrienta a más de 300 años de la dinastía Románov. Primero el gobierno provisional de Alexander Kerensky y luego los bolcheviques tomaron el poder, lo que cambió para siempre la estructura del escenario internacional. 2 años después, Lenin crea la Internacional Comunista o Comintern y en 1922 Stalin es nombrado secretario general del Partido Comunista.
Fue el inicio de la larga noche que asoló por 7 décadas a la URSS, un gobierno que generó enormes esperanzas y que terminó, como de costumbre, en lo que Orwell retrató años después de manera excelsa en su libro La rebelión en la granja. Por cierto, ahora con esta pasión por revivir ideologías viejas como el fascismo y el estalinismo en esta especie de necrofilia ideológica, haría bien a la gente en leer este libro publicado en 1945. Asimismo, en 1919 Mussolini establece su partido fascista y en 1920 en Alemania se funda el partido nazi y un año después Hitler es nombrado su líder. De nueva cuenta, los acontecimientos que sucedieron en esta década fueron determinantes para lo que sucedió después con la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de los regímenes fascistas y comunistas en varias partes del mundo. Es increíble, en Alemania en 1919 se fundó en la ciudad de Weimar, ubicada en el centro de Alemania, en el estado Land de Turingia, la constitución del nuevo gobierno alemán, conocida como la constitución de Weimar. En ese mismo lugar se fundaron las juventudes nazistas y es una de las ciudades más históricas donde vivió Humboldt, donde vivió Liszt, Hegel, increíble. Y solo a 10 minutos de la ciudad, el principal campo de concentración en Alemania, Buchenwald. Pero esa es la tragedia de la historia. Tercera etapa. (2010-2020) ¿Y qué ha pasado en estos años? En el terreno político internacional no se termina de definir plenamente su estructura. Transitamos de un mundo bipolar después de la Segunda Guerra Mundial a uno unipolar en los años 90. Hoy nos encontramos con un unipolarismo en algunos ámbitos, bipolarismo, multipolarismo en otros. La respuesta solo nos la dará el tiempo, pero lo que se perfila ahora es lo que varios autores denominan como polarismo cero o mundo no polar, es decir, múltiples centros de poder que no solamente incluyen estados, sino también empresas, ONGs, organismos internacionales, milicias, narcotraficantes, grupos terroristas, entre otros. Nos encontramos en una era plenamente consolidada de relaciones transnacionales, esto es, de aquellas que involucran también actores no estatales, como los mencionados anteriormente. Hoy en día todos los asuntos domésticos tienen una dimensión internacional y están moldeados por fuerzas y factores externos. En un mundo globalizado e hiperconectado como el actual, en donde los beneficios económicos de estos fenómenos han dejado de lado a amplios segmentos de la población, ha crecido de manera dramática la fragmentación, segregación y malestar social. Las disparidades económicas y de desarrollo entre países y personas han creado las condiciones ideales para los extremismos y la llegada al poder en distintas partes del mundo, como por ejemplo Hungría, de políticos que a pesar de haber ganado su mandato de manera democrática, poco a poco van minando las instituciones establecidas para convertir a sus países en lo que ellos mismos han definido como democracias iliberales o estados iliberales, o bien, por decirlo a la peruana, en dictaduras perfectas. Es decir, en democracias indemócratas, en donde todos los poderes tradicionales de un Estado se subordinan a una sola persona bajo el pretexto de crear gobiernos fuertes que puedan atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables. En el ámbito económico, Estados Unidos cada año ha visto disminuida su hegemonía a manos de China y los países asiáticos lideren las listas de tasas de crecimiento económico, hecho que ha permitido que más de 1.000 millones de personas hayan salido de la pobreza extrema en los últimos 30 años. Por otra parte, el proceso de globalización económica ha sufrido un fuerte golpe con la elección de Trump en Estados Unidos y el triunfo del Brexit en el Reino Unido. Sin embargo, la globalización y sus múltiples procesos no están muertos, como lo ejemplifican claramente las incontables interacciones económicas, culturales, sociales, etc., que segundo a segundo tienen lugar a nivel planetario gracias a los enormes avances tecnológicos que nos colocan al inicio de una nueva revolución industrial, la cuarta, que transformará de manera radical la manera en que vivimos. México va a cerrar la década con 130 millones de habitantes dentro de nuestro territorio, pero otros 12.4 millones de mexicanos nacidos en México que viven en el exterior. La mayoría en Estados Unidos es cierto, pero la diáspora mexicana también se compone de casi 100.000 en Canadá, de más de 120.000 en Europa y de 66.000 en otros países de América Latina. Actualmente México es el 10º lugar en el mundo en cuanto a población
y el Producto Interno Bruto. Nuestro comercio exterior ha representado en los últimos años más del 70% de nuestro PIB, y las remesas y el turismo constituyen dos de las fuentes más importantes de ingresos para el país. Entramos a la nueva década como una de las potencias culturales y turísticas y comerciales más importantes del mundo, con acuerdos vigentes de libre comercio con 46 países y con un PIB superior al $1 billón, o trillón si se usa el sistema anglosajón. Sin embargo, también asumamos al nuevo diseño con enormes rezagos, una pobreza que alcanza al 48% de la población y una desigualdad económica regional que hace que la Ciudad de México tenga un índice de desarrollo humano similar al de países europeos como Croacia, mientras Chiapas y Oaxaca lo tienen como Belice o Gabón. Asimismo, con un índice de homicidio de los peores del mundo, casi 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Europa es el 1%, por ejemplo, y el promedio mundial 5%, igual que en Estados Unidos 5%. Así es como nos enfrentaremos al mundo en las próximas décadas. ¿Y cuáles son los retos que tenemos como estudiosos y practicantes de las RI en estos tiempos y cómo podemos apoyar desde nuestras trincheras a nuestro país para que enfrente de mejor manera el futuro? Déjenme mencionarle 3 retos. El primero, teorías conspirativas y fake news. Por una parte, como estudiosos de las RI, tenemos una enorme responsabilidad de ayudar a combatir las noticias falsas, la propaganda y la desinformación que hoy reinan en nuestras redes sociales. Estas redes son utilizadas tanto por gobiernos como por otros grupos de interés, quienes las han convertido en verdaderas armas, ya no de destrucción masiva, sino de difusión masiva. Y aquí, cuando hablo de fake news o de teorías conspirativas, no quiero confundirlos con las conspiraciones. Las conspiraciones existen y siempre han existido en la historia de la humanidad, pero hay diferencia. Las primeras, todos los países las utilizan para favorecer sus intereses. Un ejemplo es la interferencia de Rusia a favor de Trump en las elecciones de 2016. Obviamente, si eres Putin y uno de los candidatos en Estados Unidos es Clinton, que ha atacado a tu gobierno durante toda su carrera y que amenaza con aplicar mano dura a Rusia, lo que vas a hacer es sembrar propaganda para atacarla y apoyar al gobierno contrario. Y si eres Ucrania, y apoyas tienes incentivos también para apoyar a los adversarios de Rusia, los amigos de tus enemigos también. Pero eso es una cosa, eso no es extraño. Estados Unidos lo ha hecho toda la vida, intervenir en elecciones de otros países, y nosotros México lo haríamos si tuviéramos la capacidad para hacerlo. Estos planes conspiratorios, estas conspiraciones, estrategias, etcétera, han sido expuestas por decenas de periodistas e investigadores serios, como Bob Woodward, del Washington Post, aquellos que sacaron lo de Nixon, como Robert Fisk, el periodista británico, o como el académico Noam Chomsky. Así vive el mundo, en conspiraciones, en el que cada quien trata de ganar ventaja. Pero eso es una cosa, y otras son todo este tsunami que infecta las redes con ideas conspiranoicas que no resisten el mínimo análisis metodológico, y en las que todos los sucesos importantes en la historia han sido supuestamente controlados por manipuladores que organizan los acontecimientos desde detrás de la escena y con motivos malvados. Ejemplo, la conspiración judeo-masónica apoyada por los chinos y los Illuminati, los alienígenas, manejada por George Soros y Hillary Clinton, y sus redes de draconianos neoliberales y globalistas, a los que se han unido los migrantes mexicanos y centroamericanos para acabar con la población anglosajona en Estados Unidos y aplicar en ese país la ley islámica. Estas mal llamadas teorías tienen efectos devastadores. Uno de los principales es que estas favorecen a estados represores. Ellos mismos las impulsan y promueven, ya que por una parte distraen la atención de temas verdaderamente importantes y por la otra ayudan a desacreditar, poniendo todo en la misma canasta a investigaciones serias sobre acontecimientos de las relaciones internacionales o domésticas que cuestionan la actuación gubernamental. Acaban de publicar en el New York Times el número de usuarios de Facebook, el segmento de edad
en que mayor está creciendo es el de las personas que tienen entre 50 y 64 años. Y el segundo lugar es el de las personas mayores de 64 años. O sea, ya todos los jóvenes, o bueno, muchos de los jóvenes están enfermos, pero ahorita ya son las personas con esas edades. Y el problema es que esas personas de esas edades, para ellos es más difícil discriminar entre noticias verdaderas y noticias falsas. Entonces son las principales propagadoras de fake news en las redes. Segundo reto, las abuelitas. Un mundo multifacético. La mayoría de los que cursamos la licenciatura en Relaciones Internacionales en años recientes, o no tan recientes, nos especializamos en un área geográfica con un país determinado, pero muy poco lo hicimos en temas específicos de la agenda internacional. Hoy en día ya no nos podemos dar esos lujos y todos tenemos no solo la oportunidad, sino la necesidad de especializarnos en temas de la agenda internacional de gran relevancia que van a afectar cada vez más las relaciones entre los países. Hay que tener en cuenta que cada vez con mayor intensidad las amenazas a la seguridad mundial son multifacéticas y con dimensiones transnacionales: narcotráfico, polarización social, terrorismo, epidemias, crimen internacional, ciberataques, etc. La comunidad internacional tendrá que rediseñar nuevos instrumentos para hacerles frente, y los estudiosos de las relaciones internacionales debemos estar listos para entender y ayudar a enfrentar estos retos. Es decir, el estudio de las relaciones internacionales actual no se limita a las relaciones entre naciones. Hoy es necesario estudiar a fondo estos temas de la agenda internacional. ¿Sí? También, cada vez con mayor intensidad, distintos grupos no estatales como ONGs, empresas multinacionales o grupos terroristas tienen mayor capacidad que muchos estados para influir positiva o negativamente en la arena internacional. Los micropoderes, como lo demostró Wikileaks, pueden restringir a los macropoderes, como son los estados. Se verá en la pantalla. Son algunos ejemplos del poder de las multinacionales al comparar sus ingresos con los ingresos fiscales de varios países. Y creo que no es necesario hablar del poder de desestabilización de grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico. En los países están en negro, las empresas en rojo. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, vivimos inmersos en una guerra fría cibernética, y en este terreno cibernético se ha convertido para los países en un ámbito de guerra tan o más importante que el del dominio de las tradicionales espacios militares en tierra, mar y aire. Como bien lo expresó Putin, si alguien pudiera garantizarse un monopolio en el área de la inteligencia artificial, las consecuencias son claras para todos nosotros. Se convertirían en el gobernante mundial. Para los diplomáticos, por ejemplo, además de estos temas de la agenda internacional, algunos relevantes desde hace muchos años y algunos que se han ido añadiendo en años recientes, sus funciones se han transformado radicalmente en una era de competencia desmedida por mercados, inversiones, capitales, tecnologías y turismo. Los diplomáticos tienen que ir más allá de sus tareas tradicionales de representación y convertirse en fuertes promotores del comercio, la inversión, el turismo y la innovación del país. Esto es, cada vez más temas en la agenda internacional que requieren una preparación académica de primer nivel. En cuanto a las universidades y demás centros de enseñanza que imparten la carrera de RI, será imperioso adecuar los planes de estudio para que reflejen estos cambios en la arena internacional, tal como lo hicieron de una manera extraordinaria y visionaria los fundadores de este departamento en 1991, cuando al diseñar la currícula le dieron un gran peso a los asuntos económicos, al reconocer que la economía, prácticamente desde los años 70, se había convertido en la gran protagonista de las relaciones internacionales, protagonismo que no ha perdido hasta hoy. Creo yo que sería ya hora de explorar el ingreso de nuevas materias a los planes de estudio de relaciones internacionales, tales como gobernanza global, diplomacia pública, geoestrategia, medios de comunicación, ciberseguridad, nuevas tecnologías, mercados financieros, salud pública, energía, religión, derecho transnacional, resolución de conflictos, estudios ambientales, desarrollo sustentable, innovación, migración internacional y redes sociales, entre otras. Tercer reto, la cuarta revolución industrial.
Otro de los grandes desafíos que enfrentamos como estudiosos de las RI tiene que ver con los efectos que en el sistema internacional y en México tendrán las disrupciones causadas por la cuarta revolución industrial y la imperiosa necesidad de efectuar estudios en el país sobre este tema, viéndolos bajo una óptica internacionalista que permita tanto entender las consecuencias que se generarán y contribuir con propuestas a minimizar riesgos y maximizar beneficios. Ya mencionamos algunos de los efectos en redes sociales y en ciberataques, pero eso es solo el principio, y es que por cada innovación positiva, lamentablemente también trae consigo consecuencias y aristas muy negativas, a veces impredecibles. ¿A qué se refieren los expertos con la cuarta revolución industrial? Se refieren a inteligencia artificial, automatización, computación cuántica, robótica, el Internet de las cosas, vehículos autónomos, drones, impresión en tercera dimensión, nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, ingeniería genética, entre otros. Todos estos elementos se combinan y se retroalimentan en un proceso de armonización y desarrollo continuo. Algunos ejemplos: hace unos días la revista Nature publicó una investigación, comentábamos sobre estas computadoras cuánticas. Pusieron un problema a la principal supercomputadora que hay en el mundo, una supercomputadora normal, ordinaria, digamos, pero supercomputadora, y calcularon que ese problema tardaría 10.000 años en resolverlo. La cuántica lo resolvió en 3 minutos y medio. Otro ejemplo muy interesante, que hay una empresa irlandesa que está asociada con una empresa mexicana para, a través de algoritmos, predecir los costos del seguro médico y cobrarles a todas las personas un porcentaje dependiendo de la posibilidad de que se enfermen de algo. Y ahí nos explicaron algo que nos sorprende a todas las personas que han viajado a Europa, de por qué Europa no hace campañas más fuertes para combatir, por ejemplo, el tabaquismo. Y entonces, las compañías de seguro te decían, es que nunca va a haber campañas en Europa para combatir el tabaquismo, porque la esperanza de vida promedio de alguien que consume cigarros es de 10 años menos. Entonces, esa gente se va a morir a los 60, 65 años y no va a cobrar sus pensiones, mientras la gente que no fuma va a vivir en Europa hasta los 80, 82 años sana, y entonces el gobierno va a tener dinero para pagar menos pensiones que la de los fumadores. Pero todo esto lo van determinando por algoritmos que antes era imposible. Había indicios de que si fumaba ibas a morir pronto, pero pues nada, ya no hay que ver tan mal a los fumadores, ellos son los que van a mantener la cultura. En materia biológica, por ejemplo, se tardaron 10 años y se gastaron 2.7 mil millones de dólares en completar el genoma humano. Hoy ese proceso, eso fue hace 10 años, ¿no? 2.7 mil millones de dólares. Hoy ese proceso se trata unas horas y cuesta menos de $1,000. Y así en todos los ámbitos de la tecnología hay miles de ejemplos. Y si nos preguntamos si estamos preparados como país, la respuesta es no, que necesitamos mucho de Estado. Además de los tremendos problemas que todos conocemos en materia de corrupción, pobreza, desigualdad y crimen, nuestro país enfrenta serios rezagos en competitividad y un nivel alarmantemente bajo de preparación para las disrupciones que traerá consigo la nueva revolución industrial. Y les muestro algunos ejemplos. En cuestión de competitividad laboral, entre la población de 25 a 34 años de edad, apenas el 47% cuenta con estudios superiores a preparatoria. Solo la mitad del país cuenta con estudios superiores a preparatoria. El 23% con educación de licenciatura o más, y apenas el 0.1% con doctorado. Y de estos doctores, el 38% son doctores en educación, el 25% en negocios o administración o en derecho, y solo el 10% se concentra en el área de ciencias o matemáticas. La escolaridad promedio en México es de apenas 9 años. Con estudios superiores a licenciatura, Corea, el promedio es 70% de su población. Rusia y Canadá, 62%. Argentina, 40%. España, 44%. Y Estados Unidos, 49%. Pero no estamos tan mal comparados con África.
Pasamos del 16% en 2008 al 23% en 2018, pero necesitamos mayores esfuerzos porque si en el terreno educativo México no mejora, nos vamos a quedar más rezagados de lo que aún estamos. Preparación para las disrupciones de la cuarta revolución industrial. El Banco de México estima que 7 de cada 10 trabajos en el país será impactado por el uso de la inteligencia artificial y los robots. Campo y manufactura serán los más afectados. Además, la terrible desigualdad económica entre las distintas regiones de México se refleja también en la brecha tecnológica que existe, y las asimetrías en información son iguales a las asimetrías en poder. Con la automatización y la disminución consecuente en los costos laborales se esperan reparaciones importantes de fábricas a países desarrollados. A eso se junta el hecho de que cada vez crece la brecha salarial entre las personas capacitadas en tecnologías nuevas y las que no lo están. Estas últimas solo pueden ofrecer su baja competencia laboral en un sistema de producción actual en el que el factor trabajo cada vez es menos relevante. Por otra parte, a diferencia de países como los de la Unión Europea, Singapur, Japón, Estados Unidos, en México no hemos podido construir un sistema de integración entre universidad, gobierno y empresas que ayuden a la creación de ecosistemas tecnológicos o de investigación y desarrollo que se retroalimenten mutuamente. Nosotros invertimos menos del 0.5% de nuestro PIB en investigación y desarrollo. Hasta Botswana y Burkina Faso invierten más que nosotros. Estos son solamente algunos de los retos que enfrentamos como país. Competimos con 195 naciones, o 197 si quieren incluir a Taiwán y a Kosovo, muchos de los cuales están haciendo muy bien su trabajo. Por otra parte, esa misma competencia con casi 8.000 millones de habitantes del planeta la enfrentarán ustedes como individuos, no solo México como país. Como mencionaba, hoy en día la competencia es global, no solo para los países, sino también para nosotros a manera individual. Y sí, muchos de ustedes van a tener que competir por puestos laborales con rusos, chinos, japoneses, coreanos y alemanes, entre otros. No va a ser fácil. Y si no nos preparamos, vamos a quedar al margen de la nueva dinámica internacional en un mundo en el que la tecnología está creando una transformación económica y societal que no hemos visto, que hemos experimentado en siglos y que cambiará de manera dramática todos los ámbitos de nuestra existencia. Las transformaciones tecnológicas traerán consigo enormes beneficios, pero también severas disrupciones y debemos estar preparados para afrontarlas. Y esto me lleva a una reflexión final sobre el papel de México en el mundo durante las próximas décadas. Como hemos visto, el escenario internacional de este fin de década nos presenta desafíos en todas las áreas. El actual es un mundo en transición y reconfiguración, no solo de centros de poder político y económico entre países y entre otros entes no estatales, sino también una época de cuestionamiento de ideologías y de tremendos cambios tecnológicos y sociales. En este contexto, México debe redoblar sus esfuerzos para ser un actor activo en el escenario internacional, en una postura no solo acorde a su peso relativo como 13ª economía del mundo y 10º país más poblado, sino también a los intereses y apuestas que tenemos en juego. No olvidemos que el 70% de nuestro PIB depende del comercio exterior. El turismo genera casi un 10% de este y las remesas un 3%. Todo eso viene del exterior. En ese sentido, cualquier disrupción en el mundo a los flujos comerciales, de inversión o de turismo, ataques terroristas, epidemias, guerras comerciales, etc., tienen el potencial de generar efectos devastadores para la economía de nuestro país. Por lo anterior, en la titánica tarea que se le presenta a México de solucionar o aliviar los graves rezagos internos que tenemos, no debemos descuidar el flanco externo, ya que además de que este es fundamental para ayudar a combatir esos rezagos, su descuido puede acarrear consecuencias tan severas que incluso puedan poner en riesgo nuestra soberanía y nuestro proyecto de nación. Hace unos meses, por ejemplo, México tuvo que enfrentar las amenazas del presidente estadounidense de imponer aranceles a México si no resolvíamos el problema de los migrantes centroamericanos. Fue un episodio muy triste, ya que a 200 años de vida independiente, los mexicanos no hemos podido consolidar un país lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a este tipo de presiones. Y lo anterior es un fracaso no solo como país, sino como sociedad. Y podemos culpar de nuestras tragedias colectivas o personales.
a nuestros padres, a los españoles, a los tlaxcaltecas, a los franceses, a los estadounidenses, a quienes ustedes quieran. Pero esto es más fácil, pero no es ni honesto ni es verdadero. Hoy más que nunca debemos estar unidos como país y trabajar mano a mano, sociedad y gobierno, para construir día a día un México mejor. Y un hecho debemos tener claro: si no nos preparamos concienzudamente como país y de manera individual para lo que viene, o si consciente o inconscientemente nos aislamos o nos cerramos al mundo en busca de protección, perderemos todos y tendremos mucho tiempo de arrepentirnos por haber dejado escapar otra oportunidad de desarrollo y posiblemente